Es un placer nuevamente de conectarnos a través de esta plataforma del programa del Ministerio para la Familia. Quien le habla, soy el pastor Eduardo Hinojosa, en el cual pues llegamos a este último lunes de hoy, día 28 de diciembre 2020. Y en esta ocasión quisiéramos considerar el valor de dar gracias a Dios. Pero antes quisiéramos orar, quisiéramos acercarnos a ese Dios maravilloso, a ese Dios que durante estos meses Él nos ha respaldado con su presencia y con su bendita palabra. Así que donde esté en casa, allí en su habitación, en su sala, en su dormitorio o en el trabajo, qué sé yo, pues le invito por un momento que oremos. Padre bendito, una vez más, queremos, Señor, agradecerte a ti. Gracias, Dios, por habernos permitido estar durante estos meses trayendo, Señor, orientaciones, mensajes, predicaciones que tienen que ver para el bienestar de la familia, del matrimonio o del hogar. Gracias, Dios, porque desde que empezó, Señor, este tiempo de cuarentena, tu presencia, Señor, siempre ha estado con nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo bendito. Amén y amén. Antes de poder recibir la palabra del Señor, quisiera saludar a los integrantes del Ministerio de Comunicaciones, en la persona de la pastora Karina Mauricio y el conjunto de jóvenes señoritas que arduamente nos apoyaron en este programa para la familia. También agradecer a Dios por este equipo humano del Ministerio para la Familia, a la pastora Amancia Mayón, a la hermana Emma Partida, Sila Gastelú, hermana Antonia Osorio, hermana Marita Curi, Ruth Poma, a mi hermana Betty Alanya, a mi hermana Emma Partida, hermano Máximo Yubamba, a mi hermana Mari Martínez, también a los esposos Barbosa, mi hermano Teófilo y Marisol, al pastor Elías Mantilla, y pues también quiero agradecer al Señor a la psicóloga Elizabeth Gómez, a mi hermana doctora Gaby Cotera, y así a hermanos, hermanas, que nos disculpa del caso que de repente no viene a mi memoria los nombres, pero les agradezco muchísimo por este tiempo, por su apoyo, por su colaboración desinteresada, hacer de que este programa haya sido vista por muchos. Y pues la palabra del Señor nos enseña de que todo ser humano debe agradecer al Señor, debe ser agradecido a Dios. Cuando nos vamos a la palabra, a las escrituras, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículo 11 hacia adelante, nos narra el siguiente acontecimiento. Dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias,
y este era samaritano. Y respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y les dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Cómo será el sentimiento de un padre o una madre que se sacrificó, se esforzó, dio su tiempo y todo lo demás para ver crecer y bienestar a sus hijos, y de pronto estos hijos se rebelan contra ellos? No sé cuál sería ese sentimiento de sus corazones, de esos padres que experimentan la ingratitud, que experimentan el malagradecimiento de sus hijos. Posiblemente se haya un dolor en el corazón. ¿Sabe? Ese dolor no está lejos a lo que también le aconteció a Dios. En Isaías, en el capítulo 1, el versículo 2, dice de la siguiente manera: oíd cielos y escucha tú tierra, porque Jehová habla. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Me imagino el corazón adolorido de Dios de ver a su nación un espíritu de ingratitud, como él mismo lo afirma y dice: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Como decía hace un momento, cuán importante es que nosotros, sobre todo los que somos hijos de Dios e hijas de Dios, debemos estar agradecidos. Pues quien le habla en lo personal, yo no podría decir que este año 2020 fue el peor año o fue el pésimo año. Al contrario, este 2020 ha sido uno de los mejores años, el mejor año donde nosotros hemos aprendido a poder tomar con fuerza esa fe en Dios, ese reconocimiento de que Dios siempre estuvo en todo momento. Una vez más, la Biblia declara que nosotros tenemos que ser agradecidos. Agradezco al Señor por este ministerio que el Señor me ha brindado, de poder consolidar, de poder asesorar, orientar con la palabra de Dios y con la guía del Espíritu Santo a muchas familias, a muchos matrimonios. He visto en muchos aspectos la gloria de Dios. He visto familias, matrimonios, hogares restaurados, y nos alegramos por eso y agradecemos a Dios. Pero también, de alguna manera, hay un reto en mi corazón, que no todas las familias han hecho caso de la palabra, el consejo de Dios. Pues creo que lo único que podemos hacer es orar por cada uno de ellos. Hermanos y amigos que nos están en estos momentos viendo y escuchando, aquí en este relato bíblico podemos encontrar a 10 personas que prácticamente estaban sentenciadas a morir. Estaban prácticamente muertas emocionalmente, estaban muertos espiritualmente, estaban muertos también
familiarmente, porque ellos estaban lejos, apartados de sus familiares, de sus amistades, de sus compañeros de trabajo, en fin. Pues nosotros podemos observar de que, dice el versículo 12, ellos se pararon de lejos. Ciertamente en la época de Jesús, los leprosos estaban distanciados de la gente que estaba sana. Inclusive cuando los leprosos llegaban a cierta aldea, ellos tenían que gritar diciendo: viene un leproso, viene un leproso. O quizás las personas que lo veían decían: ahí están los leprosos, y la gente huía, escapaba, dado que era una enfermedad espantosa, una enfermedad horrorosa, una enfermedad que en ese tiempo, en ese entonces, era también muy contagiosa. Y también se dice de que la lepra representa el pecado que infecta al ser humano, el pecado que hiere al ser humano, el pecado que nos aleja, nos distancia de Dios, el pecado que muchas veces a las personas las aísla de su familia, las aleja del Señor, las aleja de su entorno familiar. Pues dice, estas personas estaban en esa condición. Lo único que ellos esperaban solamente era la muerte, nada más, porque no había cura. No había en ese tiempo la ciencia, la medicina para tratar con esos casos. Pero dice la palabra del Señor en el versículo 13: y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Miren cómo estas personas claman a Jesús. Parece que se dan cuenta que la única persona que les podía darles sanidad, limpiar esa enfermedad espantosa, escalofriante, por cierto, era solamente Jesús. Parece de que ya detectan, disciernen que la única persona que les podía sanar solamente era Jesús. Por eso le dicen: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Miren, están pidiendo la compasión de Jesús. Están pidiendo que el Señor pueda compadecerse de las condiciones terribles, horripilantes que ellos estaban pasando en ese momento. Posiblemente extrañarían a sus familiares. Si eran casados, extrañarían a sus esposas. Si eran padres, extrañarían a sus hijos. Si eran obreros, extrañarían a sus compañeros de trabajo. En fin, ellos querían estar en la sociedad en sí, pero estaban lejos de ello. Por eso que le piden al Señor, a Jesús, le dicen: Maestro. Miren cómo lo consideran a Jesús, cómo lo catalogan a Jesús. Le dice: Maestro, ten misericordia de nosotros. Pero dice la Biblia, cuando Él les vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Observen que no, Jesús no les pone la mano sobre cada uno de ellos para reprender esa enfermedad o para decir a esa enfermedad que salga de su cuerpo. Tan solamente les dijo: váyanse, muéstrense a los sacerdotes. En realidad Jesús estaba cumpliendo lo que el Antiguo Testamento, especialmente Levítico, pues enseñaba, de que los leprosos tenían que ir al sacerdote. El sacerdote era un tipo de doctor, de médico, que examinaba y diagnosticaba esa enfermedad de la lepra. Por cierto, habían ciertos tipos de lepra. Habían lepras que podían ser curadas y sanadas, pero habían también lepras que lamentablemente esa persona iba a causar la muerte. Ahora, por cierto, se dice que esta lepra que eran infectadas estas personas era para muerte. Pero miren, el Señor de la vida, Jesús, le dice: muéstrenlos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iba, fueron limpiados.
mientras ellos estaban obedeciendo a la orden de Jesús, ya dirigiéndose posiblemente unas cuadras cerca al sacerdote, ellos empezaron a mirarse, a tocarse su rostro, sus manos, y milagrosamente empezaron esos tejidos, esas células, esos agujeros, esos huecos en la cara, empezaron a llenarse de carne. Empezaron, dice la Biblia, que fueron limpiados. Pero dice el versículo 15, entonces uno de ellos, es decir, de los 9, uno de ellos, viendo que había sido sanado, se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Miren la respuesta que se ve en este hombre que es limpiado, que es curado, que es sanado. Miren lo que hay en el corazón de este hombre. E inclusive dice la palabra específicamente, dice samaritano. Ustedes saben que en la época de Jesús los samaritanos y judíos no se veían, no se podían ver entre sí. Sin embargo, a pesar de su condición, a pesar de la mezcla al cual venía este hombre de ser samaritano y gentil a la vez, judío, sin embargo, este hombre vino dándole gracias. Pero dice la palabra del Señor, dice que él vino glorificando a Dios a gran voz. Miren la expresión, miren la gratitud que tenía este hombre de verse ahora sano, de verse ahora limpio, de verse ahora en condiciones correctas, buenas, para poder integrarse nuevamente a la sociedad y por ende volverse a su familia. Quizás abrazar a su esposa como antes lo hacía, quizás abrazar a sus hijos nuevamente, incorporarse nuevamente a su trabajo, que el cual posiblemente lo tenía. Él dio gracias. Hermano, hermana, amigo y amiga que nos estás viendo en esta hora, nuestro Dios es un Dios que sigue haciendo milagros. ¿Sabe? Uno de los milagros más grandes que el Señor sigue haciendo es que el Señor está dando una vida nueva a las personas que se arrepienten delante de Él. El milagro más grande es el regalo de la salvación, en la salvación en Cristo Jesús. Pero el segundo milagro también podríamos decir que es la familia, es el hogar, es el matrimonio. Y el tercer milagro que diariamente nosotros lo disfrutamos, ¿sabe qué es? Es la vida. Tan solamente al respirar el aire, tan solamente al estar sanos, tan solamente al estar en este momento en buenas condiciones, gracias a Dios que todavía no hemos perecido. Sin embargo, nosotros en el corazón debe haber esa gratitud hacia Dios. ¿Agradece usted a Dios por la vida? ¿Agradece usted a Dios por su familia? ¿Agradece usted a Dios por su trabajo? ¿Agradece usted a Dios por este año 2020? ¿O reniega de este 2020? ¿O de repente está usted quejándose de este 2020? Manifestando cosas contrarias a Dios. No, tenemos que agradecer a Dios en todo, dice la palabra del Señor. En la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 5, dice la palabra 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias a Dios en todo. Volviendo al relato bíblico, Jesús, respondiendo en el versículo 17 del capítulo 17, le dice, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Pregunto, ¿quiénes representan a los 9?
¿Y quién representa a este único hombre limpiado, samaritano, que agradeció a Dios, alabó a Dios y agradeció a Jesús? Pregunta, vuelvo a preguntar, ¿qué representa los 9 que no regresaron, que no volvieron, dándole gloria a Dios, agradeciendo a Dios por la sanidad? ¿Sabe? Representan estas personas, a las personas ingratas, a las personas malagradecidas, a las personas que no saben agradecer. Sin embargo, lo que nosotros tenemos que evitar ser malagradecidos. Tenemos que más bien imitar a este hombre samaritano que agradeció a Dios, alabó a Dios, exaltó a Dios, clamó a Dios, se arrodilló ante la presencia de Jesús, porque Él fue la razón de su sanidad. Hermano, hermana, hoy que ya faltan pocos días para concluir este año 2020, hay en tu corazón ese anhelo de agradecer al Señor, hay esa motivación de alzar tu mirada a Dios y decirle: Señor, gracias, gracias por todo lo que hasta aquí tú me has dado, o gracias por lo que hasta aquí tú no me has dado, Señor. Vuelvo a decir, la Biblia, la palabra del Señor nos exhorta que tenemos que dar gracias en todo. Por eso dice el Salmo 100, el versículo 4 dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender, a agradecer a Dios en todo. Agradecer a Dios en los tiempos de necesidad. Agradecer a Dios en los tiempos donde no ha habido salud. Agradecer a Dios por ese esposo, esa esposa, ese padre, ese hijo, esa hija que partió. Agradecer a Dios porque nuestro Dios es soberano. Y nosotros en este episodio hemos entendido que este hombre nos representa o representa a hombres y mujeres agradecidos a Dios. Voy a orar, voy a agradecer al Señor, y ahí usted donde esté, ahí en su lugar donde esté, agradezca al Señor, ore juntamente conmigo, dígale: Padre, gracias, muchas gracias, Señor, te doy. Gracias por tu singular amor. Gracias porque tú, Señor, estuviste desde el principio de este año 2020, desde el 1 de enero, Señor, hasta hoy que estamos 28, hasta el 31, papito lindo, que acabará este año 2020. Señor, tú nos acompañarás, tú vas a acompañarnos, tú vas a guiarnos, tú vas a dirigirnos. Gracias, Padre. Bendigo a mis hermanos, bendigo a mis hermanas que están, oh Dios, en sus hogares. Que nosotros podamos tener gratitud hacia ti, Señor. Mi Dios, mi Rey, te encomiendo mi corazón y te encomiendo los corazones de aquellas personas que están visualizando este programa. Gracias, Dios, porque tú, Señor, en tu soberanía quisiste de que este programa saliera al aire para edificar, para fortalecer, para animar y exhortar, Señor, a las familias, oh Dios, que requieren tu palabra. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús, tu Hijo bendito. Amén. Antes de despedirme, quizás usted, hasta aquí, usted demostró ingratitud. Fue ingrato con su padre, pero Dios le bendiga.